Buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta reunión, que es la sesión de instalación del Consejo Consultivo de la Fundación Instituto Hipólito Unanue. En el actual contexto de la celebración del bicentenario de nuestra vida republicana, es que hemos querido obtener esa mirada histórica general, así como la cercana desde la ciencia y tecnología, que nos es tan afín a esta asamblea y cuyo desarrollo deseamos con pasión y esperanza por lo que significa de beneficio para nuestro país. Por ello, agradecemos la participación de sus más conspicuos y autorizados voceros, los presidentes de las Academias Nacionales de Historia y de la Academia Nacional de Ciencias. Tenemos ahora la conferencia del doctor Alberto Gago Medina, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, hitos relevantes del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú, en el contexto del bicentenario de nuestra vida republicana. El doctor Gago es físico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su área de investigación es la física de las partículas subatómicas o elementales, siendo líder del grupo de altas energías de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que participa en los experimentos AIC, CERN y Minerva de Fermilab desde los años 2009 y 2006 respectivamente. Es director del doctorado de física y profesor principal de la sección de física del Departamento de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es además doctor en ciencias por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Su trabajo se extiende también a la parte teórico-fenomenológica de la física de partículas, miembro del Consejo Nacional de Educación, y ha recibido el Premio a la Excelencia Elsevier en Ciencias Físicas Perú 2017 y el Premio TWAS ANSIT para científicos jóvenes en Ciencias Básicas en el 2004. Es actual presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Doctor Gago, el Zoom es suyo. Bueno, buenas noches, señor doctor Rafael Doy, presidente del Consejo Consultivo, señor doctor Jaime Villena, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Hipólito Unanue, señora doctora Margarita Guerra, presidenta de la Academia Nacional de Historia, autoridades presentes, señoras y señores. Bueno, quiero primero agradecer por la invitación. Es para mí un honor realmente la invitación que se me ha hecho en este aniversario de la Fundación para hablarles sobre hitos de la ciencia. Y sobre eso, advertirles que, digamos, la tarea que se me encomendó es bastante ambiciosa y yo realmente voy a hablarles de algunos hitos y voy a combinar la exposición que les voy a hacer también hablándoles de la actualidad de los hitos, algunos hitos, de ahí actualidad de la ciencia, de ahí un poco de análisis en perspectiva y, bueno, reflexiones en general sobre lo que tenemos, sobre un poco el futuro, como bien Margarita lo mencionó. Entonces voy a compartir la exposición. A ver, un segundo, por favor. Bueno, entonces, como les había comentado, he cambiado un poco, lo he puesto en algunos hitos, actualidad y perspectivas. Entonces, comienzo un poco, bueno, complementando lo que decía Margarita sobre la doctora Guerra, sobre Hipólito Unanue. Hipólito Unanue también era un naturalista y meteorólogo, aparte de ser médico. No lo he incluido, digamos, en los slides porque estoy comenzando desde 1821, y sus contribuciones ya venían desde antes del 1821. Y bueno, comencemos. Entonces voy a comentarles un poco. Debo comentar que creo bien importante que esto ha sido con ayuda justamente de un historiador, Jorge Locio, que me ha ayudado un poco con la información sobre estos hitos en la parte histórica que les voy a presentar. Y bueno, estamos desde el 1821 a 1845, dominado por las guerras independentistas, golpes de Estado,
Y en, eso no, en esa etapa no podemos, no hay como un esfuerzo que se pueda marcar o comentar sobre el desarrollo en ciencia y tecnología. Como ya la doctora Guerra también lo mencionó, viene después el 1845 y 1875, donde ya está la época de Castilla, donde viene el boom del guano, y ahí viene un poco la reordenanza de la enseñanza universitaria, ya era ya mucho menos escolástica y más bien más orientada a ser más científica. Y también viene la venida de científicos europeos, se promueve también la llegada de científicos europeos. Y entre estos científicos que vinieron, a ver, comenzamos. Perdón. Ya, destaca, por ejemplo, Antonio Raimondi, que era investigador, naturalista, geógrafo, que, bueno, lo nombraron profesor o fue profesor de Historia Natural en la Universidad Mayor de San Marcos. Él recorre el Perú para ayudar también a ver un poco los caminos que tenía que haber y a identificar recursos naturales. Él era botánico, ya ustedes han escuchado hablar de la Puya Raimondi, o sea, tenía también muchas contribuciones a ese nivel, ¿no? Es muy reconocido por sus contribuciones a ese nivel. Bueno, en esa época también está Cayetano Heredia, que no es europeo, es peruano, que es médico y fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos. También destaca un polaco que trajeron que se llama Eduardo de Havich, que era ingeniero y matemático y que fue el fundador de lo que se llamó la Escuela Especial de Ingenieros de Construcciones Civiles y Minas, que es hoy la Universidad Nacional de Ingeniería. Después viene la etapa oscura del Perú, como también la doctora Guerra también ya lo puso en el contexto con todo su conocimiento. Está la etapa de la Guerra del Pacífico. Y en esa etapa de la Guerra del Pacífico hay una crónica, digamos, de destrucción de laboratorios, saqueo de libros, equipos científicos, o sea, todo lo que se había podido avanzar, digamos, aparentemente también en esa etapa fue también mutilado, digamos, por el caos de la guerra, ¿no? Y el saqueo de la guerra, y el haber sido perdedores de la guerra también, ¿no? De 1885 a 1900 viene lo que se llama la etapa de reconstrucción nacional, y ahí se destaca la fundación de instituciones como la Academia Nacional de Medicina en el 1888, y también destaca la Sociedad Geográfica de Lima, que, bueno, se encargaba de elaboración de mapas, búsqueda de recursos naturales, pero también tenía mucha difusión de la ciencia, o sea, era un poco, digamos, el farol científico era la Sociedad Geográfica de Lima, ¿no? Al margen también de la Academia Nacional de Medicina, ¿no? Luego, acá doy ya un gran salto, realmente, y les comento algo que seguro para muchos ya es acá conocido, de la época de 1900 a 1940, destaca Carlos Monge, claramente, destaca, digamos, con todo, digamos, la explicación que él dio al mal de altura, y de hecho, bueno, no les tengo que decir ustedes, lo saben mucho mejor que yo, por eso es el nombre de la enfermedad de Monge, digamos, es en honor a él, ¿no? Entonces, es sumamente un científico peruano extremadamente reconocido. También está Alberto Barton, el descubridor de la Bartonella, perdón, salió que era médico, era microbiólogo y era descubridor de la Bartonella, agente de la enfermedad de Carrión. Él también era una contribución también de impacto, digamos, mundial en la época. Y también destaca Santiago Antúnez de Mayolo. Él era físico, era guarací, ¿no? Era físico, ingeniero, matemático, era una persona brillante, y él se dice, o sea, hay crónicas de esto, que él hipotizó, o sea, hizo la hipótesis de la existencia del neutrón, que casualmente es una de las partículas que están dentro del núcleo atómico, y también del positrón, que es la pareja del electrón. Y aparentemente, bueno, él, digamos, él a pesar de que mandó esto a Europa, todo, me parece que no le hicieron mucho caso, o sea, pero parece que sí es una cosa, digamos, ya hay toda una evidencia de que él hizo esta hipótesis, por lo cual él ha debido ser, digamos, debidamente reconocido, ¿no? Lamentablemente no ha tenido el reconocimiento en este aspecto, fuera de lo que nosotros sabemos acá en el Perú,
como ha debido ser, ¿no? Esto es categoría de premio Nobel, ¿no? Él destaca por la parte de ser un pionero de la construcción de hidroeléctricas, ¿no? Él, justamente con su formación de físico, ingeniero, matemático, él digamos, apreciaba justamente la potencia esta de las caídas de agua, y él es uno de los pioneros de las, digamos, hidroeléctricas, ¿no? De la construcción de las hidroeléctricas. Esto ya había salido antes, pero bueno, lo pongo. También dentro de esta época se funda la Academia Nacional de Ciencias en 1938. Es otro hito remarcante. Y algo que quería comentar, que voy a reflexionar al final, era que durante esta época se consolidan, había mucho movimiento indigenista, que se consolidan dos ideas, que es algo que justamente voy a reflexionar al final de la exposición, que era: la ciencia debe tener resultados inmediatos y enfocarse en problemas del Perú. Eso es algo que voy a retomar un poco al final de toda la exposición. Luego hay, en esta época del 1940 al 1980, debo advertir que obviamente toda esta cronología y esta búsqueda definitivamente debe tener faltas importantes de personas. He tratado con la información que se me dio y con lo que busqué, es lo que he encontrado relevante como hitos. Bueno, durante esta época se marca, por ejemplo, en el 1962, que se funda el Instituto Geofísico. Y acá es algo, digamos, justamente si hablamos de hitos en el Perú, perdón, salió esto. Si hablamos de hitos en el Perú, el Instituto Geofísico es muy importante. El Instituto Geofísico tiene muchas áreas de estudio, pero destaca por el radioobservatorio de Jicamarca. El radioobservatorio de Jicamarca es una serie de antenas de dipolo que están en esta, perdón, un segundo que se marcó acá, perdón. Hay un montón de antenas de dipolo que lo que hacen es estudiar una parte de la atmósfera que se llama la ionosfera, que es donde están los átomos ionizados. O sea, digamos, los electrones han sido separados de los átomos, ya están ionizados, están en un estado de plasma, y la caracterización de la atmósfera es muy importante porque sirve para comunicaciones, entre otras cosas. Entonces, ellos, digamos, con estas antenas, justamente lanzan radiación, digamos, electromagnética hacia la atmósfera de cierta frecuencia, y con eso llegan a la ionosfera y encuentran muchas propiedades. Entonces las contribuciones científicas que han hecho ellos son también de carácter mundial, y relevantes en el estudio de lo que se llama la ionosfera ecuatorial. Es algo de rescatar definitivamente en la historia de la ciencia peruana. También es rescatar, en el 64 se funda el IMARPE, y el Perú era, ahí hay una anchoveta acá, hay una anchoveta. El Perú era, digamos, digamos, el líder mundial en la pesca de anchoveta, y se desarrolla, el IMARPE desarrolla un montón de estudios en aspectos biológicos y ecológicos sobre la anchoveta, también estudios de corriente del fenómeno del Niño, y en general, bueno, de oceanografía. El IMARPE hace ahora también mucho más cosas, pero en esa época también resalta mucho, el trabajo es muy reconocido también mundialmente, que hasta me parece que la revista Nature, en la época de 1964 hasta los 80, no me acuerdo si era el 78 o alguna época por ahí, la revista Nature, que es una de las revistas más, digamos, de mayor impacto mundial en la ciencia, señalan la importancia del IMARPE, ¿no? Entonces también es un hito importante en nuestro desarrollo científico o en la ciencia del Perú, el IMARPE. También destaca acá, digamos, en el término que entramos un poco en la era nuclear, también en el 75 se funda el IPEN, y el IPEN también es algo, creo que bastante conocido. Él se encarga de la producción de radioisótopos. Esta foto, bueno, para comentarlo, creo que es interesante. Esta es la piscina, digamos, del reactor, y estas luces se llama luz Cherenkov, que es cuando las partículas van más rápido que la luz, y viajan ahí, se propagan en esa piscina. Y bueno, no solo hace producción de radioisótopos, sino también hace análisis de materiales por técnicas que se llama activación neutrónica, que es justamente alterar los materiales bombardeándolos con neutrones, y después, a partir de espectroscopía, uno saca de qué están hechos los materiales. Entonces, también es un hito, digamos, dentro de todo este avance de la ciencia.
Algo que también dentro de esto ya estructuralmente para el país es también era importante, era la formación del Consejo Nacional de Investigación, que se llamaba CONI, en el 68. Y bueno, de acá ya sí voy a hacer una digresión y me voy a ir a lo actual. Me voy a ir a lo actual un poco, digamos, después de esa época, de hecho hay varias contribuciones, pero digamos en términos de desarrollo ya me voy me voy a poner en lo actual y comentarles un poco la situación en cómo se divide nuestra producción de conocimiento científico. Esto de acá es un gráfico obtenido por, digamos, un programa que hace análisis bibliométrico y nos da información sobre la producción en revistas indexadas, en revistas científicas, ¿no? Revisadas por pares y todo, digamos, pasando todos los filtros que tienen las revistas de alto impacto en la ciencia. Entonces, me parece que es de la base de datos de Scopus. Y ven esto que es interesante ver un poco cómo se divide el pie de contribución en términos de artículos en revistas indexadas en el Perú, y vemos como que el 40% más o menos va a ciencias físicas, computación, ingeniería y tecnología, el otro 40% va a, digamos, a ciencias de la salud, medicina, y el resto, los otros 20 ya se divide en ciencias sociales, artes, humanidades, que tienen realmente también menos, digamos, no comunican tanto con su producción científica a través de artículos como nosotros, ¿no? Como las otras áreas de ciencias de la salud, o ciencias naturales o exactas, o la misma ingeniería. Entonces, esto es un poco, nos da el panorama actual. No estoy hablando en cantidades absolutas, sino cómo se divide la producción científica. Y sobre eso, justamente lo que quería en digamos, segunda parte de esta exposición, que ya me voy a hablar de lo actual, quería marcar de quiénes son los responsables de esta producción científica. Y los responsables de esta producción científica, mayormente, esto es también de un análisis bibliométrico, tenemos acá, bueno, el tipo de universidades, privada, pública, privada societaria, asociativa, pero en general si uno suma las contribuciones de las universidades, llega a ser del torno del 93% de las publicaciones. No significa que no haya institutos institutos públicos de investigación, del Ministerio de Salud, privados, que contribuyan también al conocimiento, pero mayormente, como se ve acá, está dominado por las universidades. Entonces, lo primero que les he mostrado es la distribución de cómo está la ciencia, digamos, cómo se distribuye el conocimiento científico en producción en el Perú. Luego les estoy poniendo quiénes, los que más, digamos, contribuyen en él. Y ahora les voy a poner un poco el panorama obviamente también con bastantes falencias, me imagino, y omisiones involuntarias del panorama de la producción, o lo que hacen, digamos, las distintas universidades en el Perú, no todas, algunas, en ciencia y tecnología. Entonces, bueno, comienzo acá con San Marcos, que es definitivamente líder en producción, una de las líderes en producción. Y tenemos que San Marcos destaca, por ejemplo, por el Centro de Excelencia de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, donde tiene sus dos áreas principales, que son biotecnología y salud, y aguas, suelo y sociedad. Y bueno, en biotecnología y salud es desarrollo de innovaciones para terapias, diagnósticos, todo el área de salud. También en agua y suelo, digamos, todo es aprovechamiento de los recursos, de preservación de los recursos. Y de hecho, por ejemplo, algo que es muy conocido es que San Marcos, de hecho, contribuyó a hacer pruebas ahora en la época de la pandemia, a hacer las pruebas rápidas, secuencias, monitoreo genómico. Y también en esta parte de monitoreo y remediación ambiental, por ejemplo, descontaminación de aguas con metales pesados, también son algunos proyectos de impacto social importantes a destacar, ¿no? Fuera de varios otros proyectos que tienen, ¿no? Estoy siendo muy somero y señalando algunos puntos. También destaca el Museo de Historia Natural, donde tienen digamos, investigan y exhiben organismos sobre flora, fauna y lo que se dice la GEA peruana y de la humanidad y producen conocimiento. Y también es interesante algo que también me pasaron esto, de hecho, colegas de San Marcos,
que tiene un museo interactivo, también está en la parte de, digamos, de la concientización de la ciencia, un museo interactivo que muestra experimentos de física y que revaloriza los equipos antiguos de la época de la Guerra del Pacífico, justamente, casualmente. Entonces, esto es un poco San Marcos, definitivamente es una cara, digamos, limitada, pero es un vistazo, digamos, de algunos puntos interesantes, muy importantes de San Marcos. Y luego vamos a la Universidad Nacional de Ingeniería. La Universidad Nacional de Ingeniería tiene diversos centros de investigación, tiene de investigaciones sísmicas que se encarga, bueno, de ver construcción, reforzamiento de construcciones, para, digamos, justamente para hacer investigaciones sísmicas, ver materiales, digamos, que sean resistentes, justamente, o sea, maleables en momentos de sismos. También tiene este centro de materiales avanzados en nanotecnología, donde usando nanopartículas pueden lograr fibras que respondan, que puedan protegernos contra, por ejemplo, el UV, cosas así. Tiene muy orientado también a la aplicación. El centro de energías renovables, ¿no? También orientado a la, buscar eficiencia, lo que se dice, pues, energética para las viviendas, para combatir el friaje, ¿no? O sea, mejorar digamos, las viviendas para combatir el friaje en zonas altoandinas, el laboratorio de hidráulica y, bueno, el Instituto de Matemática y Ciencias Afines, que desarrolla, entre otras cosas, álgebra conmutativa. Bueno, esta es un poco la Universidad Nacional de Ingeniería, digamos que es con una orientación bastante a la aplicación, como es de esperar. Y tenemos a la Molina, a la agraria. Y bueno, la Molina tiene como objetivo principal lo que le llama el mejoramiento y uso racional de la biodiversidad, de los recursos de agua y suelo, la mitigación del cambio climático, tan importante hoy. Y de hecho es la única universidad, lo estoy poniendo ahí como una cosa a destacar, es que forma profesionales en meteorología, que es importante, es tan vital en esta época donde tenemos que saber justamente estar muy preparados para el cambio climático, y de hecho en la Molina hacen pronósticos, simulaciones de clima, o sea, tienen activa investigación a nivel ya de meteorología y cambio climático. Bueno, la investigación clásica, seguro conocida por varios aquí, es la producción de especies mejoradas, como cebada, trigo, papa y camélidos, que ya, digamos, llevados ya a la comunidad, o sea, ya, digamos, implantados en la comunidad, en las distintas comunidades campesinas, digamos, o encargadas de estas, digamos, de agropecuarias. Y tenemos también la parte de biotecnología, donde hacen, por ejemplo, la caracterización, identificación química de compuestos, lo que se llaman funcionales, que es beneficioso para la salud, de alimentos, también la prospección de genes y microorganismos, es estudiar, digamos, microorganismos que se desarrollan en ambientes muy extremos y ver qué es lo que tienen, digamos, por ejemplo, qué características tienen que les han permitido adaptarse a ambientes extremos de temperatura, por ejemplo. Después, caracterización de genómica de bacterias y hongos para uso industrial, agrícola y servicios ambientales, genoma y fisiología molecular de las plantas para ver temas de adaptación y resistencia de las plantas ante, digamos, ataques de plagas. Y también tiene una parte de desarrollo y optimización de bioprocesos mediante herramientas de genómica funcional. Y luego de ella, la Cayetano, que definitivamente también otra líder en investigación en el Perú, que tiene, digamos, esto me pasaron, también una colega de la Cayetano me pasó esto que ha sido publicado, de hecho, en Nature, en lo que le llaman Spotlight, en Nature. Tiene un centro muy destacado de enfermedades crónicas, de estudio de enfermedades crónicas, donde hay publicaciones, justamente casualmente también en Nature, tienen publicaciones de muy altísimo nivel. Ellos son líderes también globales en cisticercosis, definitivamente muy reconocidos a nivel mundial, y bueno, en todo el aspecto de salud clínico, también en políticas públicas, digamos, para salud, desarrollo, innovación para políticas públicas en salud y lo que le llaman salud global. Tiene más de 80 laboratorios en ciencias ambientales y biomédicas, y bueno, también muy destacado el Instituto de Medicina Tropical, ¿no?
Entonces Cayetano, bueno, es un líder innegable y es información que me imagino ustedes la tienen todavía mucho más mapeada de la que yo puedo tener todavía. Entonces, luego viene un poco la PUC, que también es una de las universidades líderes, pero la PUC obviamente no tiene medicina, la PUC está orientada más digamos, fuera de las humanidades, las ciencias sociales, también está en la parte de las ciencias y la ingeniería, y lo que voy a mostrar acá es un poco de las ciencias y la ingeniería, y tiene varios grupos o varias cosas destacadas que hace. Realmente la PUC se divide en grupos de investigación y tienen varios grupos que desarrollan un montón de ciencia y tecnología de muy alto nivel. Uno de ellos es, por ejemplo, el grupo que se encarga de análisis del ciclo de vida, que es, por ejemplo, la producción de cemento o la minería del oro, donde se analiza todo, digamos, desde la producción, el transporte, el uso, digamos, el desecho y el reciclamiento, y analiza todo esto y el impacto que tiene, por ejemplo, en gases invernadero. ¿Cuál es la contribución de todo de un ciclo determinado? He dado el ejemplo del cemento, una de las cosas que han hecho, pero hay muchas más, ¿no? Y ven ahí el impacto en gases invernadero. O, por ejemplo, también en mercurio, el impacto para la salud, digamos, de todo, cuál es el impacto de todas estas actividades en contaminar el ambiente con mercurio. Entonces es sumamente importante en el mundo actual y es un grupo sumamente competitivo. También hay un grupo que se encarga de hacer polímeros, el plástico es un polímero, por ejemplo, y materiales compuestos también a partir de polímeros, y que hacen, por ejemplo, envases lo que se llama biodegradables, se encargan de desarrollar eso, también estudian materiales biológicos, por ejemplo, la seda de araña, para ver tratando de entender sus propiedades y ver la relación que hay en su estructura con la propiedad. Tienen también, me parece, estructuras porosas, desarrollan, que es una aplicación biomédica para ingeniería de tejidos. Y bueno, tienen varias cosas, otras más que también ya no voy a mencionar. Donde también otro grupo que destaca es el grupo de formación y procesamiento de imágenes, que han hecho con métodos acústicos diagnóstico de neumonía, y también han desarrollado técnicas, por ejemplo, de vibroelastografía, sonoelastografía, son sumamente reconocidos a nivel nacional e internacional, es un grupo muy potente. Y estas tres cosas que estoy poniendo acá son contribuciones que ha hecho la PUC, y de hecho grupos, profesores relacionados que trabajan en este grupo han sido también los que se encargan de hacer también, digamos, el desarrollo de aparatos biomédicos, de dispositivos biomédicos, y una cosa de mucho impacto que hizo la PUC es los ventiladores MASI, ¿no? Que han tenido, digamos, que se han estado produciendo y han sido, digamos, muy importantes en el combate a la pandemia y una contribución enorme de la universidad. También se están desarrollando ventiladores de alta gama y hay y el desarrollo de plantas de oxígeno medicinal que ya de hecho varias han sido, no tengo el número en este momento, pero varias han sido instaladas. También la PUC estudia, otra cosa que también es muy importante es la detección del radón. La detección del radón, el radón después el cigarro es la segunda causa de cáncer pulmonar. Y la detección del radón, el comprender bien el radón es sumamente importante. Hacen detectores de radón, todo un estudio, una caracterización del radón, digamos, al máximo nivel, digamos, al nivel científico más básico. Y también parece que el radón, esto es algo que emana del subsuelo, es un gas que emana del subsuelo, también puede servir para detectar sismos. No, eso es obviamente una conjetura, se ha visto algunas señales que sugieren eso, y eso es algo también que está bajo estudio, ¿no? Ver si es que, digamos, con un monitoreo a la vez de movimientos sísmicos y ver si es que hay emanaciones de radón que se puedan cuantificar de alguna manera y correlacionar con un movimiento sísmico. Otra cosa que se hace ya a nivel más teórico, digamos, en el Perú, en la PUC, esto es ya física, el área de física, se hace, por ejemplo, lo que se llama propagación de frentes, y acá estoy poniendo la epidemia de la peste bubónica, o sea, la propagación, o sea, eso se puede, digamos, describir con ecuaciones no lineales, lo que se llama dinámica no lineal, y acá estamos viendo la propagación de frentes entre dos líquidos, y es una parte también bien, bueno, sumamente activa, y todas estas partes son activas en la investigación trasladada en publicaciones, por supuesto. También hay una parte de pinturas anticorrosivas, hechas en base a resinas de bajo impacto ambiental de Sacha Inchi,
Y bueno, también hay grupos, esto ya es, realmente esta es parte ya de ingeniería, de inteligencia artificial, digamos, para procesamiento de 2D a 3D y de imágenes, o sea, a partir de la inteligencia artificial, digamos, de que aprendan, algoritmos que aprendan por sí mismos. Y otro que destaca, otro grupo que destaca acá también es el Ciencias de los Materiales, que por ejemplo también se encarga de estudiar, digamos, caracterizar distintos materiales para celdas solares y ver su eficiencia, su caracterización, y también desarrollar materiales, también desarrollan a nivel básico materiales que los caracterizan, los estudian desde, digamos, desde sus principios básicos, como por ejemplo materiales luminiscentes, que cuando uno les pasa una corriente empiezan a iluminar, ¿no? Tierras raras, materiales amorfos que digamos, inoculan tierras raras y consiguen propiedades, digamos, de emitir luz bajo corriente, ¿no? Y bueno, y yo quería hacer, digamos, acá también otra digresión digamos, en la exposición para comentarles que, bueno, he comentado hasta acá cosas que podrían ser bastante aplicadas, pero comentarles ahora cosas ya de nivel fundamental que se hacen en la PUC y en el Perú, ¿no? También realmente. Y una de las cosas de nivel fundamental que se hacen, particularmente en la PUC, esto me parece que sí es solo la PUC, es la óptica cuántica, que es la luz, la interacción de la luz con la materia. Y básicamente la óptica cuántica, todo lo que se estudió en la óptica cuántica dio pie a esto acá. Esto acá es un computador cuántico. Y digamos, los algoritmos de computación cuántica, todos esos se desarrollan también, o muchas veces se prueban en una serie de laboratorios donde se usa luz, se usa láser, donde se puede probar también la propia mecánica cuántica. Entonces, es ciencia, digamos, de tipo básico o fundamental. También hay otro aspecto donde que trabaja la universidad, es algo también va a sonar totalmente, perdón, esotérico para ustedes, que es el estudio de las astropartículas a nivel teórico, y también ahora ya hay un esfuerzo que va a haber experimental. Las astropartículas son las partículas que se generan, por ejemplo, en supernovas o en galaxias muy lejanas. Esas partículas se capturan, me refiero, se detectan y nos dan información sobre lo que sucede, digamos, en un agujero negro, por ejemplo. Porque de ahí también se emiten partículas, paradójicamente, aunque podrían pensar que no. Entonces, ese estudio también de estas astropartículas, también es posible que el Perú pronto tenga un laboratorio, haga unas instalaciones en Arequipa de una serie de detectores para detectar radiación, lo que se dice radiación gamma o electromagnética de la galaxia, y que nos dé informaciones de un poco cómo se aceleran esas astropartículas. Entonces, este es un área que se desarrolla tanto en el campo teórico como experimental, igual que la óptica cuántica. También están las altas energías, que es el área donde, bueno, estas dos, estoy vinculado particularmente en mi grupo, y las altas energías, que es ya la colisión de partículas elementales, o en este caso, perdón, protones, por ejemplo, la colisión de protones, y a partir de ahí ya es la interacción de las componentes de ellos, y toda una física que es a nivel fundamental, que tiene toda digamos, la teoría, digamos, los principios de la materia estudiados de manera fundamental y cómo esta interacciona, y todo eso también es parte fuertísima del estudio. Y una cosa que es bien interesante, y yo lo consideraría algo que da mucho orgullo de contar, es la parte de astronomía. Hay también una profesora que se llama Miriam Pajuelo, que es la doctora Miriam Pajuelo, que recientemente un asteroide, y estudia asteroides, lo que se llama ciencias planetarias, un asteroide ha sido colocado con su nombre, le han colocado su nombre en honor a sus observaciones, lo cual es una cosa muy, de mucho orgullo para nosotros, no solo en la PUC, sino en el Perú, ¿no? Luego, otros detalles de un poco más de las ciencias fundamentales, como les contaba, por ejemplo, para estudiar instantes iniciales del universo, se pueden recrear de alguna forma del inicio del universo, que lo que se llaman una sopa de unas partículas que se llaman quarks y gluones. Esto se estudia en experimentos digamos, que no están en el Perú, pero desde acá se desarrollan muchas cosas que contribuyen a estos experimentos, que hacen estas colisiones de muy alta energía. Y estamos viendo acá una foto de un experimento que se llama ALICE, que es el que mencionó el doctor Doy al principio. Y bueno, la PUC ha tenido varias contribuciones a distintos niveles, y de hecho diseñando uno de los detectores que están acá para estudiar toda esta física que se llama fuerte de las altas energías.
Otra parte también donde ahí está involucrada la UNI, es lo que se llama un experimento que se está en Estados Unidos que se llama Minerva, que estudia otras partículas elementales, cómo interaccionan con la materia, y todo el estudio, digamos, el desarrollo de los detectores, el desarrollo de la física, todas esas etapas, tanto la UNI como la PUC han estado contribuyendo desde el 2006. Entonces, les cuento cosas que posiblemente de repente muchos no conocen porque no son tan conocidas. Y, por ejemplo, acá una foto de la estación de control del experimento remota que está en la universidad. Bueno, ya el experimento ha terminado de tomar datos, sigue extrayendo la física, la ciencia, pero ha terminado de tomar datos. Y luego, y voy a ir un poco más rápido acá, la reflexión, y acá es algo importante. O sea, uno dice, bueno, ustedes hemos presentado muchas cosas que son de un impacto relativamente directo y claro, pero uno podría decir, ya toda esta investigación básica tiene algún impacto realmente, y la verdad que sí. O sea, si uno empieza a mirar todo lo que se hace, digamos, en estos, por ejemplo, aceleradores de partículas o todo lo que aprenden los físicos de partículas y lo que desarrollan, sirve base, por ejemplo, para los aceleradores lineales. Estos son aceleradores, son circulares, pero son aceleradores, y hay aceleradores también lineales, pero toda esa tecnología que se desarrolló nos ayuda a tener los aceleradores lineales que tenemos hoy. Los imanes que nos hacen que permiten digamos, quebrar o darle vuelta a las partículas cargadas, es la fuerza que le da, la fuerza magnética es la que le da esa vuelta que les permite dar, digamos, estos círculos. Esos también son la base de los aparatos de resonancia magnética. Y otra cosa, por ejemplo, la tomografía misma de emisión de positrones es basada justamente en detectores desarrollados acá. Entonces, todo ese conocimiento, digamos, realmente tiene muchos efectos muy rápidamente cuando se trabajan en estos proyectos. Se genera mucha tecnología de punta que rápidamente, lo que se dice spin-off, ya llegan al impacto, digamos, social, digamos. Tienen un impacto social muy rápido. Y de hecho yo pongo acá alguna reflexión que, bueno, si hubiéramos pensado en el 2019 estudiar el coronavirus en murciélagos, de repente eso hubiera sido considerado como ciencia fundamental. Entonces, la utilidad de lo que se dice del conocimiento inútil, y ahí era la reflexión que decía cuando decimos resolucionar los problemas del Perú, esa definición de repente tenemos que ampliarla y pensar realmente qué tanto conocimiento realmente necesitamos y cómo es todo el conocimiento que uno necesita realmente para superar, digamos, la barrera de lo que se dice la soberanía, para llegar a la soberanía científico-tecnológica, ¿no? Bueno, otros beneficios es de tener personas capacitadas en cosas así de este nivel de tecnología de punta, asociada a experimentos que pueden ser muy básicos, pero tecnología de punta, para generar empresas de alta tecnología, y también las empresas de esta alta tecnología, al ser generadas, vuelven a consultar a la industria, y esto es un círculo virtuoso, donde la universidad, como dije, era un actor principal, y los posgrados sobre todo. Bueno, pero acá ya las partes finales, digamos, un poco más, no es pensando de decir que estamos mal, pero es la realidad y es algo que sí tenemos que enfrentar, y como un poco dijo la doctora Guerra, que me gustó, la frase me parece muy apropiada, el futuro está en nuestras manos. Entonces tenemos acá el Perú, que esto es la evolución de producción científica, que al 2017 está todavía atrás de México, Chile, Colombia. Obviamente esto no significa que no tengamos científicos muy buenos en el Perú, hay científicos muy destacados, muy, muy buenos y de categoría mundial, pero lo que nos falta es muchos más. Ese es un poco lo que tenemos que tener en la agenda de todas maneras. Bueno, eso hay una explicación también, ¿no? O sea, el porcentaje en PBI, esto es el Perú, esto es el Perú, esto es el Perú, y el resto está Colombia, Chile, hasta el propio Ecuador. Es un poco, no es para, como diríamos, autoflagelarnos, pero para tener una perspectiva real. Y también en patentes tampoco no estamos bien. Esto es Perú, y si vemos Colombia, por ejemplo, las patentes concedidas que tiene Colombia es 6 veces más que las patentes que le conceden al Perú. Es algo que también está correlacionado. Y eso era un poco ya yéndome a las reflexiones final, es que los países que no investigan porque son ricos, sino hay una frase que son ricos porque investigan. Y esa perspectiva amplia tenemos que ver porque esto está conectado al conocimiento, las patentes, el gasto y obviamente los doctores que se produce el país, ¿no? O sea, los posgrados, la potencia de los posgrados. Entonces, las universidades son una parte importante y es una condición sine qua non para ser un país donde haya desarrollo científico.
Y bueno, hay una frase que dice: un país sin investigación es un país sin desarrollo, pero sí yo dejaría la reflexión también de que un país sin universidades de investigación es un país sin desarrollo. Necesitamos mucho más universidades haciendo lo que les he mostrado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gago.